Bueno, y justamente para analizar los alcances de este último ciberataque a instituciones de gobierno, invitamos acá al estudio al experto en ciberseguridad Esteban Jiménez, que nos acompaña en vivo. Muchas gracias, Esteban, por su compañía. Muchas gracias, Alejandro, un gusto. Quisiera empezar porque nos explique cómo funcionan este tipo de ciberataques que funcionan, según veíamos en la información introductoria, por ransomware. Bueno, ransomware es una infección informática. Efectivamente, su nombre es ransom porque es rescate y ware de software. Entonces, la infección o el programa informático se especializa en secuestrar archivos, básicamente. Tiene una capacidad para poder impedir que los usuarios ingresen a carpetas o a programas, prácticamente poniéndoles un candado y luego pidiendo un rescate para devolver la llave. Ese fue el caso justamente que se presentó en nuestro país. Hoy decían las autoridades que en el caso de la Dirección de Migración y Extranjería fue solo una intromisión al sistema, pero en estos casos está pidiendo la organización de ciberdelincuencia, está pidiendo un rescate de esa información de Recope por $5 millones. Sí, ya ha sucedido aquí en el país. Recordemos que en el caso de Hacienda también se pidió un monto cercano, alrededor de entre 5 y 10 millones de dólares para devolver la información. Hemos visto este tipo de rescates ya cada vez con más frecuencia, lastimosamente, aquí en Costa Rica, pero efectivamente responde a una campaña regional que viene afectando desde México hasta Brasil. Específicamente este grupo opera mucho en Colombia, México y Brasil. ¿Por qué razón se dan los ciberataques a veces de forma simultánea? Porque vemos que hay características similares del ataque en Costa Rica y el ataque en México también. ¿Por qué se dan de forma simultánea? Bueno, tenemos que recordar que esto es una herramienta. La herramienta se llama RAT. RAT es básicamente una capacidad que le da al software de ingresar a un sistema de forma remota. Y estos software, específicamente Ransom Hub, ¿verdad?, viene siendo de otra categoría adicional que se conoce como Ransomware as a Service. ¿Qué quiere decir esto? El Ransomware as a Service es una plataforma que se puede adquirir en línea. Entonces, los que hacen la intrusión no son los desarrolladores de la herramienta Ransom Hub, que es el software que cifra malicioso y que secuestra los archivos. No, son grupos afiliados, es decir, personas o pequeñas organizaciones que son los que realmente ingresan por primera vez. Se decía que no consideraron en ningún momento la posibilidad de pagar el rescate de esta información. Pero ¿qué factores debe tomar en cuenta un gobierno para decidir si procede a pagar el rescate de esta información o no? Porque hay países que sí lo hacen. Claro, y tenemos el caso del Colonial Pipeline en los Estados Unidos, en donde todo el abastecimiento de petróleo de la costa este de los Estados Unidos se vio comprometida, y esto aplica un problema porque estamos frente a o pagar $5 millones o dejar a todo un país sin una capacidad de poder bombear gasolina, ¿verdad? En un caso interesantemente similar a lo que pudo haber sucedido en Recope. Y entonces este problema de Colonial Pipeline, por ejemplo, incrementó tarifas a nivel global. Entonces, cuando se pone en perspectiva, y especialmente estos grupos de ataque que son especializados en ataque a infraestructura crítica, vemos que el tema del pago se tiene que poner en una balanza. ¿Qué es mejor? Si se pueden resolver los problemas con los sistemas o comprometer a un país completo, una economía o vidas humanas. Eso es lo que normalmente se pone sobre la balanza. ¿Qué tan vulnerables son nuestros sistemas como para que pudiéramos vernos eventualmente en una situación como esa? Pues tenemos una vulnerabilidad importante en Costa Rica. Desgraciadamente, el tema de la inversión en ciberseguridad no necesariamente es lo que tienen en mente la mayoría de gerencias o administraciones, y vemos que pues realmente de ahora en adelante todos estamos conectados a Internet. Es básicamente una necesidad fundamental de proteger nuestros sistemas en el Internet, porque todo lo que nosotros hacemos depende de un sistema de información en estos momentos. Bueno, justamente en este momento quiero incorporar vía Zoom al señor Gesser Molina, que es director de ciberseguridad del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, el MICIT, quien participó también hoy en la conferencia de prensa. Don Gesser, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo quisiera entrar a hablar con usted sobre qué cambió desde el 2022, abril, mayo del 2022, cuando asumía labores este gobierno y sufrimos uno de los ataques cibernéticos
de mayor impacto o alcance en las instituciones de nuestro país, y me refiero propiamente al Ministerio de Hacienda y a la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Qué cambió desde entonces y a la fecha? Ok, muy importante, ha cambiado bastante el panorama, pero también tenemos que ver que igual que este panorama va evolucionando día con día, ese tipo, digamos, de ciberataques es cada vez más común. Ya bien lo indica el World Economic Forum, que la inseguridad cibernética es el segundo riesgo a nivel mundial. Desde esta administración ya ahora contamos con 21 personas, una Dirección Nacional de Ciberseguridad con 21 personas, con mayor capacidades. Antes solo teníamos 3 personas de 8/4, ahora tenemos 24/7 los 365 días del año. Y es importante indicar que estas atenciones de esos incidentes lo ha tomado el CECIR Nacional, y ha atendido estas de emergencia y ha podido contener esos ataques, ¿verdad? Porque es importante ver cómo las organizaciones y las instituciones ya ahora pueden contar con un CECIR para poder contener este tipo de acciones y poder restablecer lo más pronto posible en conjunto con los de IT de las instituciones los sistemas. Ahora, sin embargo, como vimos también en la nota inicial, en 2021 fueron 251 millones de ataques, en 2022 se duplicaron y al final del 2023 se triplicaron, casi llegando a 770 millones de ciberataques a nuestro país. ¿Son insuficientes los recursos o los esfuerzos que se están haciendo desde el gobierno para controlar este tema? Ok, es importante las inversiones que ha hecho el gobierno. De hecho, tenemos cooperaciones con el gobierno de Estados Unidos, también con aliados. Hemos tenido una estrategia importante de despliegue de soluciones de seguridad avanzadas en muchas instituciones. Creo que esto ha sido una gran inversión, pero tenemos que verlo así, como una inversión. Costa Rica ha ido evolucionando en ese tema, pero también las amenazas evolucionan, los ataques cada vez son más sofisticados. Tenemos que poner en la balanza, como bien lo indica Esteban, poner en la balanza todos estos acontecimientos y ponerle mayor interés. Creo importante que, si bien es cierto, cuánto es suficiente para la seguridad cibernética, nunca es suficiente. Yo creo que es un tema de riesgos que tenemos que valorarlos y tenemos que poner siempre como una prioridad, porque ahora estamos hiperconectados en todo lo que hacemos. Don Gesser, ¿en algún momento el gobierno consideró la posibilidad de pagar el rescate de la información de Recope por 5 millones de dólares? No, nunca se consideró eso. ¿Y por qué? Es importante de hecho, es importante indicar que Recope, lo que son las redes OT, están completamente aisladas, que tienen buenas prácticas en ese sentido. Por eso lo que es la distribución de gas y todo ese tipo de, gasoducto está siempre continuo, porque está totalmente separado esas dos redes. La afectación fue en las redes IT, se cuenta con los respaldos correspondientes. Desde el MISID hemos brindado medidas de seguridad que se tienen que cumplir en las organizaciones. Bueno, Recope fue una de ellas que cumplió con esas medidas y tiene los respaldos custodiados tanto en línea y fuera de línea, ¿verdad? Para poder restablecer esos sistemas y está en ese proceso. La respuesta que también dan en algún momento respecto a este tema las autoridades es que la información también estaba respaldada. Eso suena importante, pero también a uno le preocupa qué información tienen los ciberdelincuentes y qué pueden hacer con ella. Sí, claro. De hecho, una de las preocupaciones más grandes, porque un ransomware no solo cifra la información y ya no perdemos ese acceso, sino también exfiltra la información y también pide ese rescate y si no es pagado, bueno, lo liberan. En este caso, se está evaluando lo que es el impacto que tuvo esa documentación, ¿verdad? De que fue muy probablemente, con altas probabilidades, exfiltrada. ¿Para cuándo podríamos tener más claridad sobre la gravedad de la información que fue vulnerada? Ok, eso es una valoración que se está haciendo en conjunto con Recope, es una valoración que se está haciendo de todos los equipos afectados y la información que se está valorando que fue filtrada, pero es un tema que estamos en desarrollo y estamos valorando en conjunto con los de IT, del equipo de respuesta a incidentes del CECIR y los de IT, y también con un equipo especializado del gobierno de los Estados Unidos para tener esa información, qué fue lo que se filtró. Don Gesser, permanezca con nosotros. Yo también quiero incorporar a Esteban en este tema porque el proyecto de ley número 23292 que está en la Asamblea Legislativa es un proyecto que pretende justamente crear la ley de ciberseguridad para Costa Rica. ¿En qué habría cambiado que hubiésemos tenido aprobado este proyecto de ley
frente a lo que ocurre hoy, por ejemplo? Bueno, el proyecto de ley por sí mismo lo que pretende es fortalecer las estructuras actuales. Básicamente pretende la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad, por ejemplo. Pretende la inyección de mayores recursos para el CECIR nacional también. Efectivamente, este órgano de respuesta a incidentes que hoy vive en el MISIT. Pretende también la creación de un nuevo régimen de infraestructura crítica informática a nivel nacional, donde vamos a poder identificar con mayor precisión quién controla qué tipo de infraestructura, quién tiene un grupo de equipos tecnológicos, por ejemplo, que administran las líneas las plantas eléctricas, el bombeo de agua en el país, los hospitales, y también crear un registro de incidentes nacional para poder tener estadísticas y un registro histórico de lo que ha ido sucediendo con respecto a los ataques informáticos. Esto nos va a permitir también a nivel país poder compartir más información con agencias internacionales y con otros gobiernos, y también poder dar a los tomadores de decisión a nivel nacional en el territorio nuestro una mejor información para tomar decisiones, digamos, en sus organizaciones, ya con números que hoy no tenemos, porque hoy carecemos de muchas estadísticas para poder ir un poco más adelante de este tipo de ataques, ¿verdad? ¿En qué estatus se encuentra este proyecto de ley y por qué no se ha aprobado? Bueno, el proyecto de ley está en la Asamblea Legislativa. Efectivamente, simplemente ahorita está en un proceso, un trámite legislativo. Puede ser convocado en cualquier momento, eso lo sabemos. De hecho, el mismo GESER ha participado en una gran cantidad de rondas para poder fortalecer este proyecto. Igual participantes del sector privado hemos participado en la creación de este proyecto y esperamos que efectivamente pues sea un beneficio para el país tener una estructura más fortalecida para poder responder con mayor coordinación y con mayores recursos a este tipo de amenazas modernas. Don GESER, ¿hay intención del gobierno por promover la pronta aprobación de este proyecto de ley? Sí, por supuesto. De hecho, desde el gobierno se ha intentado, ¿verdad?, contar con un proyecto de ley contar con la ley de ciberseguridad, que esto le brinda mayores capacidades a la Dirección Nacional de Ciberseguridad, ya que esto no, lo que es infraestructura no solo es de la parte del gobierno del Ejecutivo, sino que tenemos infraestructura crítica, ¿verdad?, alojado en proveedores terceros, ¿verdad?, infraestructura privada, por así decirlo, que brindan estos servicios. Como bien lo apunta Esteban, es muy necesario para el país contar con una ley de ciberseguridad. Se han hecho diferentes mesas de trabajo y esperamos prontamente poder contar con esta ley de ciberseguridad que brinda no solo mayores capacidades, sino que también de esos, por así decirlo, de esos dientes que necesita la agencia o la Dirección de Ciberseguridad para que ese tipo de acciones realmente tengan un impacto en el ecosistema nacional. Ahora, una de las principales promesas de campaña del actual gobierno fue justamente la digitalización y la simplificación de trámites a través de la digitalización del gobierno. ¿Estamos realmente listos para ofrecer servicios de gobierno digitales, GESER? Claro, de hecho, por supuesto, de hecho, la Agencia Nacional que es el Gobierno Digital ya también se ha robustecido. Hay que ver que en MISIT ya hubo una gran inversión también en personal. Vemos cómo pasamos de 2 personas en la Agencia de Gobierno Digital ya a todo un grupo de personas, a tener realmente una agencia en la Dirección de Ciberseguridad. Después de tener solo 3 personas de 8 a 4 de lunes a viernes, ya contamos con 21 personas los 365 días del año, 24/7, y con especialistas que se están formando y también están formando a los diferentes tipos, desde profesionales de IT en las instituciones. Esteban, ¿es posible rastrear a los responsables de estos ciberataques? ¿Qué hacen los grandes países que están mucho más avanzados que nosotros en materia de ciberseguridad para dar con estas organizaciones y acabar con estos ataques? Bueno, estas organizaciones son masivas, entonces uno de los primeros recordatorios que tenemos que tener es que esto es crimen organizado. Esto quiere decir que la organización que está detrás de estos ataques tiene una estructura organizacional interna seria, es decir, tiene personal a todos los niveles, personal internacional, tiene financiamiento masivo también. Ellos producen software como si fuera una empresa de software enorme, tipo Microsoft o cualquier otra.
cuentan con recursos de gran capacidad. No estamos hablando de la persona sentada en su casa sin mucho que hacer un fin de semana, ¿verdad? Que se pone a jugar con software. Este no es lo que estamos enfrentándonos aquí. Esto es crimen internacional, es crimen organizado. El software y las herramientas que utilizan son de mucha sofisticación y están hechos para infiltrar infraestructuras gubernamentales, para entrar a infraestructuras críticas de energía, de salud. Tenemos que recordar que esto es una batalla continua de las fuerzas de ley. De hecho, este grupo que estamos rastreando en estos momentos y que tiene una campaña activa sobre Costa Rica y otros países de la región, que se llama y se denomina Ransom Hub, es el que ha aplicado esta herramienta en contra de Recope, pues resulta que ellos salen debido a que al principio de este año el FBI y otras agencias internacionales lograron capturar a miembros de una banda más, que en su momento era la de mayor notoriedad, llamada Lockbit. Ellos fueron encarcelados, fueron detenidos en diferentes países y esto le abrió el campo a este grupo nuevo. ¿Por qué? Porque este grupo lo hemos empezado a rastrear desde marzo de este año, es decir, es nuevo. Tiene capacidades avanzadas porque es una tercera iteración de una herramienta conocida como Cyclops, que luego se llamó Knight el año pasado y ahora lo conocemos como Ransom Hub. Esto es inversión, o sea, estamos viendo una corporación que invierte en su software, que invierte en su personal y que hoy ha lanzado una herramienta con capacidades muy grandes para evadir las defensas normales que una organización podría tener, ¿verdad? Entonces no estamos hablando de cualquier actor, estamos hablando de una organización con mucha potencia. Finalmente, una pregunta para los dos, ya para terminar, tenemos poco tiempo. Podría preguntar tradicionalmente cuáles son las recomendaciones para las personas o para los líderes de las empresas, pero quisiera preguntarlo más bien al revés. ¿Cuáles son los 4 o 5 pecados capitales de las personas o los líderes de las empresas en materia de ciberseguridad? ¿Cuáles son los errores imperdonables en materia de ciberseguridad? Empiezo con usted, Esteban. Conmigo, ok. Vean, específicamente el caso de este ataque o esta campaña en la que estamos envueltos en estos momentos. El pecado mayor ha sido el no mantenimiento de los sistemas, porque esta amenaza en específico existe porque hay una vulnerabilidad que desde el año 2020 se ha venido notificando a los administradores de sistemas para que le hagan una actualización, digamos, en Windows. Es una vulnerabilidad que se llama Zero Logon, ¿okay? Y esto le permite a este tipo de amenazas esparcirse en la red muy rápido, ¿okay? Pero vean que es desde el 2020. Esto quiere decir que estas infraestructuras no recibían actualizaciones desde hace más de 4 años, ¿verdad? Entonces, no se realizan actualizaciones, no se realiza inversión. Tenemos que ver que hay un faltante importante en la aplicación de controles y estándares. No se siguen las buenas prácticas internacionales. Y también tenemos un rezago en la capacitación del personal, porque esto es un grupo de padecimientos que nos aqueja en Latinoamérica por la falta de controles, ¿verdad? Que desde el mayor nivel no se aplica un estándar y no es obligatorio seguir reglas específicas para el aseguramiento de sistemas críticos, y de ahí en adelante, como queda mucho a la libre, no se adquieren los equipos correctos y los equipos no se actualizan. Entonces tenemos que trabajar muchísimo en esto, y claramente el factor humano, que es el más débil, pues nos produce una vulnerabilidad muy grande, porque la gente no sabe qué es lo que está pasando, no sabe cómo es que operan este tipo de amenazas y no saben cómo responder. Don Gesser, ¿cuáles son, según su criterio, también los pecados capitales con respecto a ciberseguridad de las personas y de las empresas? Ok, yo voy a comenzar de atrás para adelante como comenzó con Esteban. Yo veo que lo que son la capacitación de las personas, de hecho el 95% de estas infecciones comienzan por un phishing. Entonces, confianza cero. Lo primero es desconfiar de lo que le llegan siempre, porque siempre tenemos eso, a que el tico es muy confiado. Y eso, digamos, es el principal error que tenemos en ese sentido. Por eso caemos mucho, digamos, en ese tipo, digamos, de artimañas, la ingeniería social que aplican ese tipo de ciberactores.
Vemos que ellos tienen herramientas muy avanzadas. Tenemos que seguir invirtiendo en soluciones de seguridad que realmente se ajusten a esta nueva evolución de este tipo, digamos, de ciberataques, que eso es un tema de juego del gato y el ratón. Tenemos que estar siempre constantemente evolucionando en ese tipo de soluciones. Entonces la inversión es primordial. Y bien lo indica también Esteban, y los procesos en las instituciones son realmente necesarios. Estamos hablando de procesos que se tienen que ser como una cultura, tienen que tener un plan de continuidad de negocio, un proceso de parcheo, un proceso de actualización de las Protocolos. Ujú. infraestructuras, protocolos de seguridad. Por dicha, en mi caso, el Recope sí aplicaron el proceso de continuidad de negocio, diferentes tipos de procesos de respuesta a incidentes, que por eso se puede contener, y buenas prácticas. Las buenas prácticas a nivel, buenas prácticas internacionales, llamamos diferentes frameworks o marcos de ciberseguridad que se deben incorporar en las instituciones. Eso es primordial para que realmente uno reduce el impacto, reduce ese riesgo cuando pasan ese tipo de situaciones, porque no es si vamos a ser afectados, sino es cuándo, y por eso tenemos que estar lo mayor, la preparación en ese tipo de campo. Muchísimas gracias a Gesser Molina, quien es el director de ciberseguridad del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, el MICIT, y también muchísimas gracias también a Esteban Jiménez, experto en ciberseguridad, que analizaron el último de los ataques a nuestras instituciones de gobierno. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más noticias. La Navidad ya quedó iluminada en nuestra capital. Le traeremos todos los detalles de lo que se vivió hoy al final de la tarde en San José. Siga con nosotros.